Pedro Luis Pedrosa es un personaje. Aquí yo estoy conversando con él y dice ahí consultor político, pero él es profesor universitario, fue miembro de nuestro ejército porque fue miembro de la Marina, de la Armada. Y cuando digo ejército es todo todo la el Fuerza mundo. Armada, pues. Así le llaman ¿A qué grado fue que llegaste? Me fui como teniente de navío 2 meses antes de ascender a capitán de corbeta. Además, él se va, deja su puesto porque él, aplicando la Constitución, se niega a repetir el lema patria, socialismo, muerte, porque eso no es el lema. Y se lo dije a mi tripulación, los militares no somos ni socialistas, ni socialdemócratas, ni liberales, ni conservadores, ni nada de eso, somos militares. Después de eso, él bueno, como de algo hay que vivir, se ha profesionalizado en la política. Y de eso se trata nuestra invitación para conversar con él, con Pedro Luis Pedrosa, de hablar de política. Vamos a meternos en unos cuentos complejos. Fíjate, te voy a primero poner el caso porque me es tu opinión. La semana pasada vivimos un episodio que puede terminar, Dios quiera que no, si se maneja mal, en crisis en la oposición. ¿Qué fue lo que ocurrió? Yo soy partidario, lo sostengo, que el gobierno que conoce a la oposición, sabe cómo piensa Julio Borges, Henry Ramos, todos, que tiene salas situacionales y juega a la política, es más, juega más a la política que a la economía no sabe nada, pero la política sí sabe. El gobierno agarró a Ceballos, le pelaron el coco, le pusieron un traje de preso, lo amarraron, le pusieron una esposa y lo sacaron para humillarlo y para que todo el mundo lo viera, con la idea de ¿qué? De provocar. Leopoldo López, en solidaridad con Ceballos, graba un video, le quitan, él lo manda, pero le quitan el celular a Leopoldo y Mario Silva transmite el video. Como diciendo, miren esto, pero lo transmite antes que la oposición. Eso generó, ese lío del video generó un problema, porque la mesa estaba discutiendo hacer un acto para el 7 de junio, en la Cota 1000 o en otro sitio donde no hubiese problema de violencia en respaldo a los presos políticos. Pero cuando apareció lo de Leopoldo, el coordinador de la mesa pensó que, oye, que había una discordancia, que le estaban jugando kikiriwiki y que algo había de fondo, como Leopoldo, María Corina, etcétera, Ledesma, fueron autores de la salida. La oposición, había una gente con la salida, pero había una gente que no, que vio eso como un error. Entonces, la posibilidad de una salida 2, bueno, no le gustó al coordinador ni a unos factores. Entonces, después de varios problemas de acuerdo, porque Chu proponía hacer la cosa en la Cota 1000, etcétera, para que no fuera conflictivo, y esto decía, bueno, pero es que Leopoldo está preso, tengo huelga de hambre, hay que hacer algo. Total, bueno, pero vamos a hacer los nombres en la mesa. Hasta que no se pusieron de acuerdo, y terminó Chu sacando un documento en el cual la mesa no participaba en el evento, en la manifestación. ¿Qué pasó? Que la concentración fue grande en todo el país. En todo el país. Porque quien la convocó, a mi juicio, fue la mesa. Al sacar el documento, de decir, no vayan, la gente, no voy, no ahora sí voy más. Y luego la mesa no es que tenga una gran reputación, porque la mesa que al final ha devenido en una sala para discutir acuerdos políticos, en términos de todo lo demás ha dejado muchos vacíos. Toda la gente, ¿qué vamos a hacer? Hace muchas preguntas y nadie da respuesta porque la mesa lo que está concentrada es en repartiendo puestos. Y no hace política. ¿Qué ocurrió? Bueno, que la manifestación fue en juego, pero estamos en plena discusión de la planchiti, de los puestos. Y entonces apareció una división que hay en la oposición, que es una división de personalidad, digo yo, porque la oposición, sí, la oposición tiene un lado moderado y un lado radical, lo ha tenido siempre, eso es parte de su personalidad. Ambas son la oposición, aunque yo soy moderado, a mí los radicales me fastidian. No digo la palabra que me provoca, porque los radicales me parece que muchas veces, por la pasión y por la rabia que les da, muchas veces las cosas que ocurren, pues pierden el cerebro, pierden la conexión con el cerebro. Y entonces, bueno, ahora hay un conflicto porque Causa R, COPEI, 20, Alianza para un Bravo Pueblo, Voluntad Popular, no se sienten interpretados con el coordinador y además, Primero Justicia, AD, Nuevo Tiempo y Henry Falcón, Avanzada Progresista, tienen unos acuerdos y en la planchita pues han asumido puestos claves y todo en desmedro de los otros. Se están reuniendo sin los otros. Y entonces eso puede generar un conflicto grave. Pero además es provocado porque el gobierno, fíjate,
no solo hizo lo de Leopoldo y lo de Ceballos, sino que además sacó un video, un sonido de Chatén, donde él tenía relaciones con la señora Ceballos, y la señora Ceballos después le decía al marido en una conversación con él que Chatén es gay, y los que conocemos a Chatén sabemos que nada no que ver es con el gay. gay, es una cosa montada. Qué casualidad que el viernes sacan un sonido de Leopoldo diciéndole gay a Caprile. Se ve, o sea, cómo el gobierno te provocó una situación. Y la situación, la respuesta fue la que ellos pensaron, o sea, porque estamos a punto ¿cómo ves tú eso? Mira, primero, arrancando por el final, arrancando por el principio, Leopoldo hizo una jugada muy buena sin proponérselo, porque yo creo que en las circunstancias que está Leopoldo, y que además he tenido referencias de él, creo que en la situación que él está tiene muy pocos argumentos, muy poca capacidad para hacer un análisis político complejo desde donde está. Él hace lo que hizo por solidaridad con Ceballos, y en efecto. Pero al hacerlo, puso en jaque a la mesa. Porque si la mesa dice, sí, ok, vamos a echarle pichón, vamos a atender la convocatoria de Leopoldo, reconoce el liderazgo de Leopoldo López y se lleva por delante a un poco de gente que está en la mesa. Y si no lo hizo, la gente reaccionó como que, no vamos, yo sí voy. Y entonces queda evidenciado un liderazgo de Leopoldo López. Aunque si tenemos tiempo te voy a dar mi concepto de liderazgo, y creo que nosotros estamos carentes de eso absolutamente. Con esta situación queda en evidencia una increíble incapacidad para ejecutar y para, ¿cómo se dice?, engranar políticas por parte de la Mesa de la Unidad. Mucha gente incluso habrá asistido en repudio a la posición de la Mesa de la Unidad Democrática. Entonces, en esa situación que tú me dices de que hay dos bandos, uno radical y uno moderado, yo pienso que el cálculo de los radicales sigue atado a unas presunciones que del lado de los moderados jamás se van a cumplir. Dígame cuáles son. Bueno, la presunción de que el permanecer en la unidad es garantía de no quedar aislado. Yo estimo algo absolutamente distinto. Yo creo que el que se vaya en contra... El país hoy, Kiko, así nos duele decirlo, está para el Chávez del 98. Para el Chávez... Coincido contigo. Para el Chávez que le dijo, ¿te acuerdas a Claudio Fermín? No voy de acuerdo contigo. No, que la periodista le dice, ¿y usted haría gobierno con el doctor? Yo no voy ni contigo para ningún lado, porque ustedes son unos estoy de acuerdo malandros. contigo. Hay un espacio para un outsider, para un juego. Pero es que ese outsider puede salir de la misma oposición. Sí. Porque cuando tú me dices que el gobierno conoce la conducta de Ramos y de este y del otro, también conoce los negocios. También hay mucha gente que sabe y que no termina de decir, oye, ya va, pero es que estos comen en el mismo plato. ¿Quiénes son? No me pregunte. O sea, pero eso ya a esta altura es un secreto a voces. El que agarre dentro de la misma mesa, no me preguntes el nombre y sería, mira, vale, esto está pasando así. Y estos están haciendo esto y nos están llevando por acá. Ese se mete al chavismo moderado, a la oposición moderada, a la oposición radical. Ese se mete a más de la mitad del país en el bolsillo. Si ese es Leopoldo, no sé, me imagino una situación de una turba marchando a Ramo Verde a sacarlo de la cárcel. Porque el país está, además, que es nuestro principal problema. Nosotros nos ponemos a hablar de cosas electorales y estamos hablando del panqueque que le echan a uno cuando viene acá para que las luces no te reflejen. Estamos hablando de lo cosmético. A ti te echamos panqueque, te dimos un trapito. Sí, me dieron un trapito. No hay cómo. A veces. Bueno, pero no te eché dedo tú solo. Entonces, la situación del país es verdaderamente precaria, y no solo en lo económico, en lo moral. Entonces, yo viajo mucho a Panamá, tengo un cliente allá. Las prostitutas colombianas, que son legendarias en Panamá, están muy molestas porque el mercado se lo están robando las venezolanas. Las venezolanas, lo vi. Igual ocurre en Colombia, en Cúcuta. Sí. En Cúcuta, en la frontera. O sea, nosotros estamos llevando a la gente a una situación de anomia tal donde, primero, no te interesa vender tu dignidad, y segundo, se está acostumbrando la gente cada vez con mayor rapidez a sobrevivir en lugar de vivir. Vamos a meternos un punto, fíjate. La lectura de las encuestas me dice a mí, además de la realidad, que después de 16 años de la gente marchar, porque aquí ha pasado de todo, no es que no es un pueblo sumiso, vendido, rendido, no, aquí ha pasado de todo. Es un pueblo cansado. Sí. Pero es un pueblo que tiene un aprendizaje. Las encuestas me dicen a mí que la gente le está pidiendo al liderazgo algo, valores, sacrificio,
honestidad, entrega. Déjame decirte algo ahí. No te voy a decir quién, pero un dirigente de la oposición sacó un tuit cuando estaba de moda, porque aquí las noticias son moda, y entonces hoy hablamos esto y ya mañana nos olvidamos de eso y mañana estamos hablando. Cuando estaba de moda el tema de la escasez de preservativos. Entonces, esta persona pone, con esta escasez de preservativos aumentará el embarazo precoz en el país con mayor índice de embarazo precoz en el planeta. Y yo le contesté a esta persona, quienes tenemos hijas, estamos pensando en educarlas y no en meterle preservativos en la cartera. Entonces, estas personas que son figuras, que tienen aspiraciones presidenciales, deben abocarse a eso. O sea, aquí en Venezuela se perdió el discurso del trabajo. Incluso la oferta electoral de Capriles era: te voy a aumentar el sueldo el 40% y te voy a dar misiones. Aquí hay que retomar la cultura del trabajo, hay que enfocarse en la familia, hay que decirle al venezolano que él es tan digno como otras personas con las cuales nosotros nos comparamos. Porque ¿sabes qué, Kiko? Los pobres venezolanos no se van para los Estados Unidos porque por aquí no pasa la bestia. El tren ese que atraviesa Centroamérica, que llega a la frontera sur de los Estados Unidos, no pasa por aquí. Nosotros estamos perdiendo la clase media porque son los que se pueden ir. Pero aquí hay más de un pobre, de uno de esos sectores populares, que a mí no me gusta etiquetarlo porque eso favorece el discurso de la lucha de clases. Aquí hay más de uno que, si pudiera, se iría del país al precio que fuese. ¿A buscar qué? Una oportunidad. Entonces, el discurso de la oposición, más allá de la demagogia de aquí hay petróleo, te podemos mantener, esto está mal administrado, vamos, es trabajo. O sea, aquí generaremos oportunidades para que... Porque si nosotros no tenemos las condiciones para que ese discurso cale en la población, para decirle a la gente que a través de la misión, del regalo, son esclavos y no son personas libres, si nosotros no tenemos la capacidad para eso, pero fíjate, entonces apaga la luz si es que no hay un apagón. Fíjate, pero yo he criticado mucho, pero la critico permanentemente, la postura de la oposición frente a los militares. La critico. Por es supuesto. Una barbaridad. Porque si Betancur hubiese hablado de los militares perejimenistas, como han hablado esto de los militares chavistas, Pérez Jiménez hubiese gobernado hasta el día de su muerte. Porque, en primer lugar, hay unos que le dicen, salgan militares a salvarnos, porque si no ustedes son unos cobardes. Y le han tirado hasta maíz y pataleta en una época. Pero entonces los acusan. Pero luego el que más piensa le dice, yo le voy a proponer a los militares que regresen a los cuarteles. Digo, un militar, que Chávez lo puso en un ministerio, en una fundación, que lo puso a ganar plata, que además, ¿cómo es el pacto cívico-militar? O sea, que en el discurso del poder están los militares. ¿Se va a regresar para los cuarteles? ¿A qué, chico? Tú tienes que mejorarle la oferta al militar de participación, solo que tienes que quitarle la ideologización. Tú puedes actuar en político, porque los militares son políticos, solo que tienes que respetar la institucionalidad y además yo te ofrezco para que canalices tus inquietudes políticas, porque a todo militar le gusta el poder, para eso se metió en eso, te ofrezco en democracia posibilidades de desarrollo de esas inquietudes. Aquí no, el discurso aquí es... militares, pero es que... Los militares son chavistas, vendidos. Yo que aún hablo con militares, porque le di vuelta al patio de la Escuela Naval durante 5 años con muchos de ellos, me dicen, es que ustedes no dan... Porque a mí yo tengo un problema. A mí los políticos me ven como un militar retirado y los militares me ven como un político. Entonces estoy como, busca tu club, ubícate, ¿no? Como el otro. Pero los que todavía hablan conmigo me dicen, es que ustedes no ofrecen garantía. O sea, tú quieres que yo me tire una aventura sin garantía alguna de que por lo menos el pescuezo me va a quedar encima, la cabeza me va a quedar encima del pescuezo cuando esto termine. Y en esas condiciones, ustedes viven hablando mal de nosotros, ustedes nos han humillado, Ese es el discurso de los militares, ese es el discurso que han copiado los militares. María Corina todo el día insiste, este es un régimen militarista, y en un sentido estrictamente académico, hablando de Amos Permuter, hablando de Samuel Huntington, del soldado del Estado, del militar y lo civil en el mundo moderno, esto no llega a militarismo. Militarismo fue Pérez Jiménez, que es lo que Permuter llama pretorianismo radical, que es que todo, absolutamente todo, está tomado por militares con uniforme. O sea, las Fuerzas Armadas gobiernan. Pinochet, Pérez Jiménez, y las dictaduras militares que poblaron Latinoamérica durante todo el siglo pasado. Eso es el militarismo. Entonces, cada vez que dicen, este es un gobierno militarista, hay un teniente coronel que está metido en la selva, que tiene 500 hombres y dice, pero si yo lo que estoy aquí es cayéndome a golpe con los garimpeiros, porque lo hacen todavía.
Porque todavía hay buques de la Armada que patrullan y que le dicen no cruce para abajo de Guyana, devuelva si se debe. O sea, hay dos sectores militares y las Fuerzas Armadas han sido también corrompidas y son parte del deterioro institucional del país. Pero yo te cito el caso de la Fuerza Armada que tú tratas, porque fíjate, aparte de los valores, vamos a meternos en el caso de las viviendas y del manejo petrolero. Yo creo que los $100 que entraban al país en la bonanza, 30 se llevaba la corrupción, 40 se llevaba el Estado y su funcionamiento y 30 lo utilizaban para misiones. Pongo el caso de los apartamentos de la vivienda. Antes, en las construcciones masivas de Banco Obrero, durante los gobiernos de Ecopey, todo eso, te daban la vivienda, pero te cobraban una mensualidad irrisoria. Pero había una política de recuperación para invertir en más vivienda. Estos no, estos regalan la vivienda, toma, es tuya. Además, no la reparten por estudios sociológicos, sino a militantes, a generales, a cuadros de ellos. Y así es que la distribuyen para garantizarse votos. O sea, tiene una mentalidad electoral, clientelismo, no tiene una mentalidad de resolverle el problema al que necesita la vivienda. Es todo lo contrario. Si tú estás metido en el chavismo, a ti te dan tu vivienda. Así se utiliza. Pero no le cobran medio a nadie. Entonces, ¿cómo vas a seguir tú haciendo vivienda? Porque esos son unos votos carísimos, ¿no? Sí, por supuesto. Pero además, en la misión vivienda estuvo acompañada por misiones de todo tipo. Aquí, si tú tenías un familiar preso, te daban una plata. Si tú tenías unos hijos, te daban una plata. El gobierno de la revolución cuidaba sus votos a punta de plata, pues. Le invertía el gasto social. No solo porque creían en eso, vamos a darle la ventaja, sino que además le metían populismo a eso. Ahora, ¿cómo haces tú para competir con eso? O sea, te ofrezco que trabajes. No, chico, si esta manguanga es muy sabrosa. Bueno, por eso es que te digo, cuando hablábamos del liderazgo, fíjate, los grandes líderes de la historia son personas que no han ofrecido, sino que han inspirado a sus pueblos a sacar lo mejor de ellos mismos. Cuando Churchill recibe ser primer ministro de la Gran Bretaña, no le dijo, mire, les voy a ofrecer una habitación en el metro para que los bombardeos no los afecten. No, le ofreció sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas. Entonces, no, pero es que ellos eran ingleses. No, ya va, un momentico. O sea, yo ese discurso no me lo como porque yo creo que los venezolanos también tenemos que sacar nuestra dignidad a flote y no podemos decir que aquellos son ingleses y son mejores que nosotros. Cuando Gandhi le dijo a la gente, vamos a la calle, la gente que lo acompañaba sabía que iba a pararse frente a un ejército, pero él iba al frente. Porque dentro de la lógica que entonces, no, es que no vamos a ir al CNE porque va a pasar algo, ni Gandhi hubiese salido, ni Luther King hubiese marchado en Selma. Un líder tiene la capacidad de hacerle ver a las personas los errores que tenemos como colectivo e inspirarlos a corregir esos errores para obtener lo mejor de cada uno de ellos. Entonces, cuando yo te digo tenemos una grave carencia de liderazgo, es porque la oposición lleva 15 años tratando de competir desde el discurso con el mismo discurso del gobierno. O sea, si el gobierno te ofrece, yo te voy a ofrecer más. Pero entonces la gente dice, ve, papá, ya va, pero el que tiene la chequera es este. O sea, ¿qué garantías tengo yo de que en efecto? Y por el otro lado está la propaganda oficialista, que es muy buena. Tú hablaste antes de algo de políticos. La gente que está en el gobierno son excelentes políticos. Sí, para quienes entendemos la política como el arte de buscar el poder. Estos lo buscaron, lo alcanzaron y se atornillaron y se mantienen. Entonces tenemos que, inferir que en la oposición hay muy malos políticos. También tal vez haya muy buenos gobernantes que no los hay en el gobierno. En el gobierno no hay buenos gobernantes, no hay buenos gerentes, no hay buenos administradores. Porque eso no es un criterio, son cuadros. No, porque lo que ellos necesitan es la permanencia en el poder. Los que piensan que el Estado va a quebrar, que no, que bajó el precio del petróleo, jamás. Jamás los Estados no quiebran. Empeñamos una mina. Ahí está Grecia, que llegó al subsuelo. Llegó al subsuelo y entonces estos irán a buscar más dinero a China, empeñarán, no sé, el río Orinoco, se están haciendo los locos con el tema de la Guyana, que es un tema sensible, que Guyana ya firmó un tratado de delimitación de áreas marinas y submarinas con Barbados, cercenándonos la salida al Atlántico, pero esto a ellos no les interesa, porque su función es el discurso político, y es que todo gira en torno a lo político. Y la oposición, en lugar de buscar ese discurso de valores, buscar hacerle ver a la gente el error en el que estamos, y eso se puede hacer con ejemplos muy didácticos.
pero hay que dedicarse a eso. En lugar de eso, ha tratado de competir con el discurso demagógico, que de paso no es del chavismo. Hay un autor maravilloso, que yo lo cito constantemente, que se llama Juan Carlos Rey, que tiene un libro fantástico que se llama La crisis de la democracia venezolana y el pacto populista de conciliación de élite. Y él usa esas 4 palabras para definir las ofertas electorales de ADE y COPEI. Eran ofertas utilitarias, clientelares, populistas y demagógicas. Chávez agarró lo mismo y lo perfeccionó, lo elevó a la 10.000.000ª potencia. Sacó el partido del medio como mecanismo de resolución de conflictos y por instrucciones de Norberto Ceresole dijo, ahora la relación es caudillo-pueblo y es directa. Y por eso es que el protagonismo de Chávez era para absolutamente todo, porque ya no mediaba el partido, pero el partido era el mecanismo de acercarse al caudillo. Entonces, eso Chávez lo perfeccionó, lo metió en un discurso y lo puso a caminar, y la oposición se dedicó a competir con ese discurso. Una cosa que no se nombra nunca en el análisis político de por qué Chávez llega al poder en el 98. Entonces siempre nos vamos por el tema, bueno, es que el modelo político cuarto republicano estaba agotado. Ojo, cuarto republicano utilizando la gramática chavista. Estaba agotado. Pero yo digo otra cosa, no es solo eso. Es que la gente tenía aspiración de algo que tampoco ha ofrecido la oposición en estos 16 años. Tenía una aspiración de orden. Y Chávez daba esa sensación porque venía del sector militar, porque había insurgido contra lo que él llamaba las cúpulas podridas y el desorden, y las personas en principio pensaron que Chávez le iba a dar ese orden a la sociedad, que íbamos a cruzar por los rayados, que la gente se iba a parar en el semáforo, que los delincuentes iban a ir presos. Eso no está por ningún lado en el discurso de la oposición. Y yo, Kiko, yo hago estudios sociales muy modestos, más que nada enfocados quisiera tener la capacidad que tienen unas encuestadoras para poder sacar 1.200, 2.000 entrevistas en un mes a la calle. Y las encuestadoras están dejando de preguntar muchas cosas. Pero cuando una encuestadora pregunta, dice, 70% de la población rechaza las guarimbas, en mi focus group, bien replicado, bien hecho, también dice que el 80% percibe al gobierno más débil cuando la oposición está en la calle que cuando la oposición va a votar. Claro, hay un problema ahí, Pedro Luis, pero eso lo vamos a discutir en la próxima entrevista y conversación que vamos a tener, porque ya llegamos al final, ¿no? Ah, ok. Entonces, habló mucho, ¿no? Que usted hable y yo también. Mira, eso lo vamos a seguir discutiendo. Yo te invito para que vengas cuando tú quieras, ya lo vamos a cuadrar y seguimos discutiendo sobre los problemas. Vamos a meternos en el problema de fondo en el próximo programa, que es, y cómo construyes mayoría. Porque hasta ahora el Chávez se legitimaba diciendo, yo hago elecciones a cada rato, soy demócrata y tengo mayoría porque tengo los pobres. Eso lo vamos a discutir cuando regresemos mañana pasado, porque ahorita vamos a ver tvnoticias.com. Gracias, Pedro Luis. Muchas gracias, Kiko. Feliz noche. Sigue con